que se integran, sale ya la señal procesada, diferentes, ¿no?, estructuras, ¿no?, del sistema nervioso, ¿no? Ya sabemos que el sistema nervioso autónomo tiene tres sistemas: simpática, parasimpática y el sistema nervioso entérico, ¿no? Y aquí el control hipotalámico a través del núcleo paraventricular, ¿no? Ese es el núcleo relacionado al sistema nervioso autónomo, que va a dar origen al fascículo prosencefálico, ¿no?, medial en el hipotálamo, y que se continúa en el tegmento lateral del tronco encefálico, ¿no?, y por la columna lateral de la médula espinal. Aquí está justamente, ¿no? Esta es la parte, ¿no?, a través de este fascículo, ¿no?, fascículo dorso longitudinal, ¿no?, se va a hacer, digamos, sinapsis con núcleos que tienen que ver con tanto el sistema simpático-parasimpático. Bueno, esta es otra forma de ver, por ejemplo, ya cuando hablamos de patologías, cuando hablamos, por ejemplo, del núcleo supraquiasmático, ¿no?, y esto está variando, por si acaso. Ya actualmente hay estudios de hace aproximadamente 5 años que están viendo que esos núcleos están virando a otro tipo de funciones que están descubriendo. Pero para, digamos, afianzar, o mejor dicho, reforzar, al menos la idea hasta este momento, el núcleo supraquiasmático es el que tiene que ver con el ritmo circadiano, ¿no?, esos estados de vigilia y sueño, ¿no? Lógicamente, cuando se altera, ¿no?, podemos tener la alteración del ritmo circadiano, ¿no?, y eso es fácil en el personal de salud como objetivo, porque el ritmo circadiano está en relación con una serie de hormonas. Ustedes saben que hay hormonas que hacen su pico en la mañana y hay otras hormonas que hacen su pico en la noche, ¿no? ¿Sí? Como también el núcleo supraóptico y paraventricular está en relación con la hormona antidiurética, ¿no?, como también la oxitocina. Patología: la diabetes insípida o secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esto, por ejemplo, se puede dar destrucción de la neurohipófisis en esos partos que sangran demasiado, ¿sí?, porque de lo que es la adenohipófisis y la neurohipófisis, el que es más sensible a la hipoxia viene a ser la neurohipófisis. Y muchas veces cuando tenemos partos que son catastróficos, hay mucho sangrado y nosotros no hemos previsto esos casos, porque no hemos anticipado el problema, puede perder tanta sangre, ¿no?, la mujer, ¿no?, que ha dado a luz, y que esa neurohipófisis puede quedar totalmente necrosada. ¿Y con qué queda? Justamente con una alteración de este núcleo de la neurohipófisis, y puede quedar con diabetes insípida, ¿no?, como también secreción inapropiada de hormona antidiurética. El núcleo tuberoinfundibular, que tiene que ver con el factor liberación, ¿no?, el factor liberación a las diferentes hormonas, ¿no?, de la adenohipófisis. Su patología puede dar hipopituitarismo, Cushing, acromegalia, etc. La zona medial, ¿no?, ahí ven ustedes el área preóptica medial, que es la zona termorreceptora. Si hay una alteración a ese nivel, podemos tener alteración de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se altera esta área termorreceptora? Sobre todo con barbitúricos. Cuando en anestesia le inyectan barbitúricos al paciente, puede quedar con una hipertermia maligna, ¿no?, que se eleva la temperatura por encima de 40 grados centígrados, ¿no?, justamente por alteración de este núcleo, ¿no?, o esta área preóptica medial, ¿no? Y a veces es muy difícil controlar, ¿no?, esas grandes elevaciones de la temperatura, ¿no? Y ustedes saben de que el aumento de temperatura excesivo puede alterar los procesos metabólicos celulares, ¿no? Como también el área medial, la parte del área anterior, osmorreceptoras, ¿no?, porque son neuronas que justamente están dosando permanentemente el sodio, el potasio, etc. Y cuando se altera vamos a tener trastornos, ¿no?, hipernatremia, como también alteraciones como insomnio, etc. La ventromedial, la ingesta de alimentos, tiene que ver, si se altera, puede haber mucha o poco apetito, ¿no? Y la zona lateral, ¿no?, tiene que ver con el despertar cortical, comportamiento dependiente del estímulo, ¿no? Podemos tener hipersomnia, afagia o adipsia, ¿no? Y ahí está, ¿no?, más o menos como un resumen de lo que les he conversado, ¿no?
Y aquí están los núcleos del hipotálamo, en el cual vemos sus eferencias hacia el núcleo del tracto solitario, el tronco, los núcleos autonómicos, sus respuestas, ¿no? Y su acción en los órganos dianos, ¿no? Como también los núcleos del hipotálamo, a través de la respuesta hormonal adeno-hipófisis, como también la neurohipófisis, también sus efectos en los órganos dianos, ¿no? Y este por parte del componente, ¿no? Adeno-hipófisis y neurohipófisis, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama esta estructura? Que son vasos sanguíneos, que tienen un sistema de circulación especial. Porta hipofisial. Porta hipofisial, así es, porta hipofisial, ¿no? En cambio acá no, en la neurohipófisis son estrictamente axones, ¿no? Axones que van, ¿no? Directamente a la neurohipófisis, ¿no? Vamos a pasar esto. El control de temperatura, ¿no? Saben, pues el área preóptica, el gasto de calor, y la área posterior, la conservación de calor, ¿no? Y bueno, en cuanto al paleocorte límbico, ya sabemos sus conexiones tanto aferente como eferente, ya hemos visto, y por el segundo componente cognitivo ejecutivo, ¿no? Vamos a pasar, ¿no? Y esto es con respecto a las emociones, ¿no? O sea, el sistema límbico que hemos hablado, las emociones se pueden expresar muy bien con nuestros gestos. No sé si ustedes han visto esta serie de Light to Me. Todo es muy claro. Aprendan de eso, ¿no? Algunos aspectos relacionados justamente a esas microexpresiones, que son la expresión justamente de nuestras emociones, ¿no? Que al inicio Paul Ekman determinó que eran 6 emociones básicas. Eso en sociedades primitivas, ¿no? En Papúa Nueva Guinea, que él se fue y vivió, no sé, 4 o 5 años con ellos, ¿no? Para poder estudiarlos, ¿no? Pero ya en nuestras sociedades actuales hay lo que se llama microexpresiones, que también es importante que ustedes sepan, ¿no? Pero esas expresiones emocionales que se dan a través de nuestros gestos faciales son lo que revelan el estado emocional en que uno se encuentra, ¿ya? Y así esto lo han estudiado, ¿no? Más los psicólogos, ¿no? Para poder determinar cuál es su estado emocional de estas personas, ¿no? Bueno, y esto es lo que es el sistema límbico, como le dije, ¿no? Ya es una estructura pues altamente compleja, ¿no? Y que bueno, todo está, como les mencioné, relacionado. Y la amígdala es parte también del sistema límbico, ¿no? Y es, digamos, es una estructura nuclear que está dentro del óvulo temporal, ¿no? Y también tiene sus núcleos, vaso lateral y núcleo central, ¿no? Y estos núcleos, por ejemplo, el núcleo central, ¿no? Tiene que ver sus conexiones con el hipotálamo para una respuesta autonómica, ¿no? Como también con la sustancia periacueductal, ¿no? Para la reacción comportamental, y la corteza cerebral para las expresiones emocionales, ¿no? Etc. En sus conexiones, ¿no? De la amígdala, tanto aferentes, y aquí está, bueno, lo que estoy aquí representando es la amígdala, ¿no? Con ese núcleo vasolateral y el núcleo central. El núcleo central, recuerden que tiene vías eferentes, tanto para la respuesta endocrina, autónoma y comportamental, ¿no? Y el núcleo vasolateral tiene pues conexiones aferentes que vienen en diferentes estructuras, ¿no? Como la corteza auditiva, ¿no? Corteza auditiva de asociación, la corteza de asociación polimodal. No vamos a hablar al respecto. ¿Qué pasa en los animales? Porque siempre ellos se les ha estudiado respecto a la amígdala, básicamente. Perdón. Efectos metabólicos, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha estimulado a estos animales la amígdala, hay aumento de la liberación de, ¿no? Adrenocorticotropina, prolactina, etc. Efectos autonómicos también, aumento del ritmo respiratorio, efecto del comportamiento, ¿no? Por estímulo de la amígdala, ¿no? Preparación para la huida o el ataque, respuestas sexuales, ¿no? Por ejemplo, cuando se le estimula la amígdala, tiene movimientos copulatorios, eyaculación, ovulación, parto prematuro, comportamiento hipersexual. Y miren, cuando se ha resecado, o sea, se ha retirado la amígdala en monos, ¿no? Los monos se aíslan hasta morir, ¿no? No diferencian señales, ¿no? Amicales ni agresivas. Por ejemplo, cuando un mono ve una culebra, una serpiente, comienzan a chillar, ¿no? Y toda la comunidad
esos monos comienzan pues a alborotarse, pero cuando tiene la recepción de ambas amígdalas, del lóbulo temporal, ya prácticamente el mono no tiene miedo, ¿no? En el comportamiento alimentario también se observa por estimulación hiperfagia, gesto de lamerse, masticar, deglutir, paladear, ¿no? Todo lo que encuentran se lo lleva a la boca. En el hombre, en cambio, la estimulación, ¿no?, está vinculado mucho a lo que es la expresión de miedo, confusión, aumento de alerta. Esto sobre todo cuando se ha analizado con tomografía por emisión de positrones, ¿no? Como también por excipación, disminución de la agresividad, ¿no? Y también es una estructura, la amígdala, que media en respuesta al estrés, ¿no? Porque va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, palidez, dilatación pupilar, y todo está vinculado justamente al sistema nervioso simpático, ¿no? Y media también respuestas emocionales condicionadas. Vamos a ver acá, aquí está justamente un resumen, está la amígdala, sus conexiones con el hipotálamo lateral puede dar activación simpática, ¿no? Puede dar todas las respuestas simpáticas, ¿no?, como también a través del núcleo motor dorsal décimo, par, núcleo ambiguo, activación parasimpática. Cuando se hiperactiva, por ejemplo, personas que están emocionalmente, se ponen inestables, ¿no? Por ejemplo, cuando están tensos por un examen, ¿no?, puede activar su décimo par craneal, su núcleo ambiguo, se activan su parasimpático y pueden terminar con úlceras, ¿no? Como también demasiada estimulación puede tener inclusive, ¿no?, problemas de incontinencia, ¿no?, o bradicardia, ¿no? Con el núcleo parabraquial aumenta la respiración, palpitaciones y así, con diferentes dianas anatómicas vamos a ver diferentes tipos de digamos, comportamientos, signos de miedo o ansiedad, ¿no? Por ejemplo, acá, a través de la sustancia gris central, puede haber retención de la conducta, ¿no?, con paralización, lo que llaman freezing, se queda paralizado, o prueba de conflicto, ¿no? Y con el nervio trigémino, ¿no?, con expresiones de faciales miedo, ¿no?, o el núcleo paraventricular con liberación de corticosteroides, ¿no? Bueno, no sé si tienen una pregunta para iniciar la última clase.